Entonces damos la bienvenida a Jesús de la plataforma de las víctimas del Albion. Nos hubiera gustado conocerle en otras circunstancias, pero bueno, aquí tratamos lo que tratamos. Cuando quieras, Jesús. Bueno, muchas gracias, presidente. Buenos días y muchas gracias a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Soy Jesús Domínguez, presidente de la asociación que representa a la mayoría de víctimas y familiares de una tragedia evitable, repito, evitable, que dejó 80 muertos y más de 140 heridos. El 24 de julio de 2013 decidí, junto con mi pareja y mis sobrinas de 9 y 11 años, viajar en tren a Santiago, ya que pensábamos que era mucho más seguro que hacerlo en coche. Lo que desconocíamos nosotros y el resto de ciudadanos es que el Estado nos había mentido, vendiéndonos una seguridad que no existía en absoluto y haciendo una publicidad engañosa. Señorías, ¿de verdad vale la pena poner en jaque la vida de cientos de personas por inaugurar una línea antes de tiempo sin las adecuadas medidas de seguridad? Para la ciudadanía, desde luego que no. Durante estos 5 años hemos ido conociendo hechos y conductas muy graves. Algunas jamás se juzgarán en los tribunales, pero tienen una clara responsabilidad política. Entre otras, las siguientes. En primer lugar, durante la inauguración, veíamos en los medios cómo el señor Blanco del Partido Socialista y el presidente de la Xunta, el popular Núñez Feijóo, presentaban la primera línea de alta velocidad en Galicia, asegurando que se incrementaba la seguridad y que tanto la línea como el tren contaban con los sistemas de seguridad que hubieran evitado el accidente. Señorías, una mentira que también se trasladó a Europa, diciendo que la línea contaba con el sistema de seguridad RTMS en sus 90 kilómetros. Falso, solo cubría 80 kilómetros de recta, dejando el trazado más peligroso sin cobertura. En segundo lugar, días después del accidente, mientras unos nos debatíamos entre la vida y la muerte y otros enterraban a sus familiares, el entonces secretario de Estado, Rafael Catalá, y los presidentes de Renfe y Adif negaban que la línea fuera de alta velocidad. Es más, el señor Feijóo y el señor Catalá sugirieron que había intereses económicos para desacreditar la alta velocidad española. Los tribunales, la Unión Europea y el propio Boletín Oficial del Estado corroboran que era un tren y una línea de alta velocidad. Parece que los negocios eran más importantes que buscar la verdad y depurar responsabilidades. ¿Ustedes creen que la política puede estar en manos de personas con estos valores y que tienen estas prioridades? Las mentiras y ocultaciones continuaban. La exministra de Fomento, Ana Pastor, prometió, tanto en privado como en sede parlamentaria, una investigación técnica independiente y plena colaboración con la justicia. No cumplió nada de lo que dijo. Por un lado, diferentes autos de los jueces han señalado la falta de colaboración con la justicia por parte de Renfe y Adif. Tuvieron que pasar 3 años, incluso 4, para que se entregaran documentación clave y altos cargos se han negado a declarar. Por otro lado, tuvimos que ir a Europa para que nos trataran como verdaderos ciudadanos. Y, finalmente, la Unión Europea, pese a las presiones del Gobierno, desmontó en un demoledor informe la verdad oficial que, con Ana Pastor al frente, quisieron imponer. Es decir, que se hizo una investigación independiente, que el maquinista era el único responsable y que el accidente no era de alta velocidad. Es más, la Unión Europea ha solicitado que se haga una nueva investigación, ya que la llevada a cabo por el Gobierno no era independiente, solo se centraba en el fallo humano y no determinaba las causas estructurales del accidente, que son precisamente las que implican a Renfe y Adif: diseño de la línea, diseño del tren y evaluación y control de riesgos. Con esta investigación ad hoc, Fomento pretendía ocultar 4 decisiones que involucran a diferentes gobiernos y que dejaron sin seguridad a los viajeros. Primera decisión: el cambio de proyecto original realizado por el ministro socialista José Blanco, que suprimió el sistema de seguridad en el tramo más peligroso, donde aparece la primera curva después de una larga recta. Un proyecto que llevaba años aprobado y en ejecución. Señorías, ¿a qué se debió este cambio? Segunda decisión: la desconexión, con Ana Pastor al frente, del sistema de seguridad
RTMS antes de la curva de Angrois, porque generaba retrasos. Se invirtieron más de 150 millones de euros en un sistema que no estaba operativo y que hubiera evitado el accidente. ¿Quién recepcionó esto en la Administración? Es lo que nos tendríamos que preguntar aquí. Tercera decisión, hacer caso omiso al aviso por escrito que hizo el jefe de maquinistas en diciembre de 2011 a altos cargos, advirtiendo del riesgo en la curva de Angrois. Cuarta decisión, la no realización por parte de Adif del análisis y evaluación de riesgos que exigía la normativa en la curva de Angrois. Señorías, la Agencia Ferroviaria Europea ha dejado claro que la normativa obligaba a realizar una evaluación de riesgos y aplicar medidas de control siempre que hubiera un cambio en las condiciones de funcionamiento. Si Fomento, Renfe y Adif lo hubieran realizado, en cualquiera de estas 4 ocasiones se habrían evitado 80 muertes y más de 140 heridos. Repito esto último. Si se hubiera realizado esa evaluación y control de riesgos, en 4 ocasiones tuvieron la oportunidad, se hubiera evitado esta tragedia evitable. Todo indica, como señaló el juez en un auto, que intereses comerciales y políticos se antepusieron a la seguridad de las personas. A todo esto hay que añadir la también dudosa actuación del Estado en relación a la investigación judicial, la inacción del fiscal y la imposición de los peritos judiciales sin experiencia y que plagiaron el informe del Gobierno, el de la CIAF. ¿Esto es reflejo, señorías, de la separación de poderes de un Estado democrático? Señorías, en vez de asumir responsabilidades, se optó por el camino más fácil, pero también más indigno. Trataron por todos los medios de echar la culpa al último eslabón de la cadena, el maquinista, evitando cualquier tipo de responsabilidad y contaminando a la opinión pública con mentiras y medias verdades. Pese a todo esto, ningún responsable político ha dimitido o ha pedido perdón. Y para nuestra humillación, muchos han sido incluso premiados. Sí, señorías, premiados. Sí, ya termino, un minuto. El 24 de julio de 2013, el viaje terminó para siempre para 80 personas y se destrozaron otras muchas vidas, las de gente que perdió a sus seres queridos. Para otros, comenzó una dura batalla entre la vida y la muerte y dejó heridas que cambiaron nuestras vidas. Pese a ello, nos levantamos y con nuestros propios recursos nos pusimos a trabajar sin descanso para lograr algo de verdad y de justicia. Tuvimos que ir a Europa para buscar esa objetividad que aquí no teníamos y ser tratados como verdaderos ciudadanos, obteniendo un informe que supuso reabrir la causa y también que hoy estemos aquí. Quiero finalizar mi intervención trasladándoles una pregunta y una petición de las víctimas y familiares a las que represento. ¿Les parece lógico que la maquinaria del Estado trabaje para eximir la responsabilidad de quienes fueron negligentes, mientras que nosotros hemos tenido que dejarnos todo lo que tenemos para obtener algo de verdad y se haga justicia? Les pedimos, para que esta comisión cumpla realmente con sus objetivos y se depuren las responsabilidades políticas que correspondan. Está en sus manos que las víctimas y la ciudadanía recuperemos la confianza en las instituciones, no nos generen más dolor y tomen medidas para que nadie tenga más que pasar por esto. Señorías, no se puede escapar a la responsabilidad de mañana evadiéndola el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, pasamos al turno de preguntas. Por presencia, empezaríamos por Esquerra Republicana, ya que no me consta que haya un representante del Partido Nacionalista Vasco. Entonces tendría la palabra, en fin, hasta 7 minutos, pero si quiere respuesta, ajuste, el señor Rufián. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Señor Domínguez, le diría un montón de cosas, pero solamente tengo 7 minutos. Pero no querría empezar sin decirle gracias. Gracias por tanta decencia, por tanta dignidad y por tanta valentía en los últimos 5 años. Ojalá, en palacios como este hubiera solamente la mitad de esa dignidad, de esa decencia y de esa valentía que ustedes han demostrado. Representan lo mejor de este país. Por favor, hágalo extensible al resto de sus compañeros.
Primera pregunta. ¿Qué les diría a José Blanco, Rafael Catalá y Ana Pastor si lo estuviera aquí delante? Tiene mi palabra de que lo que diga aquí y ahora yo se lo trasladaré si tienen a bien PP, PSOE y Ciudadanos no bloquear su presencia en esta comisión. Bueno, pues yo al señor Blanco le diría lo que ya le dije en Bruselas en presencia de padres que habían perdido a sus hijos. Y es decir, yo no considero, evidentemente, nadie no puede ser culpables de un homicidio imprudente. Los ministros están en otras cosas, no están en el terreno. Pero se nos vendió una seguridad que no existía. Y lo pone en las notas de prensa. Todo lo que he dicho aquí no lo decimos nosotros. Lo dice la Unión Europea, lo dicen los autos y lo dicen las notas de prensa. Y lo que le dije al ministro, o usted nos mintió, o le mintieron a usted, el presidente de Renfe, el de Adif o el de los técnicos. Pero alguien ha mentido y alguien tiene que depurar esa responsabilidad. Y no se ha depurado y nadie ha dimitido. Es lo que le dije. Pero alguien nos ha engañado. Y Ana Pastor, lo que le he dicho muchas veces, yo llego a entender, porque llegamos a tener incluso empatía pese a lo que nos hemos pasado, y entiendo que se quieran proteger los intereses de la alta velocidad, que sería lo que estarían pensando, por intentar tener empatía al otro lado. Y no pasa nada. Hay ejemplos de empresas, la General Motors, que se pide perdón, se depuran responsabilidades, pero aquí se optó por el camino más fácil y lo que se hizo fue ocultar la verdad y engañarnos y no asumir la responsabilidad. Eso no quiere decir que se sea culpable, evidentemente, 80 muertos, pero hay una cosa que es la responsabilidad política. Y a esta gente que le llegó el correo habría que cesarlos. Al director de seguridad que está imputado habría que haberlo cesado. Y aquí se ha mentido, se nos ha engañado, no se ha colaborado con la justicia y nadie ha dimitido. Esa es la responsabilidad política, que hay que diferenciarla muy claramente de la responsabilidad penal. Y eso es lo que les diría, que asuman su responsabilidad. Pero en vez de asumirla, a Ana Pastor la tenemos con el tercer cargo del Estado de presidenta y a José Blanco le tenemos de eurodiputado. Y de secretario de Estado, el señor Catalá, nada menos que ministro de Justicia pasó. De secretario de Estado a ministro de Justicia. Tiene mi palabra de que se lo diré, si vienen, si nadie lo bloquea. ¿Por qué cree que murieron 81 personas aquel día? Bueno, yo creo que cualquiera que sepa un poco, los accidentes son una cadena de errores, no uno ni dos. Mire las 4 decisiones que yo aportaba ahí, pues entre las prisas, las presiones, también los técnicos, porque evidentemente los políticos o los ministros presionarán, pero aquí hay una responsabilidad de los técnicos, que se dejen presionar, porque aquí lo que habría que cambiar es, como en otros estados se hace, es que cuando los técnicos esté todo operativo, señalen al señor o a la señora ministra cuándo puede inaugurar un tren y una línea. Pero aquí se hace al revés, aquí se presiona y se sabe hasta la fecha. Y hemos tenido que nosotros sacar documentación que nos ha entregado personal de Renfe Adif y meter en el juzgado cómo 3 meses antes del accidente, en las actas, se estaba valorando si hacer el análisis de riesgo o no que tenía que hacer la empresa Ineco. Y no se hizo. O sea, se incumplió la normativa. La pregunta que yo lanzo aquí es cómo Fomento autorizó la puesta en servicio de una línea si no estaba el correspondiente informe del ISA, que es el organismo independiente que tiene que hacer una evaluación de riesgos. Y no está, ya lo han dicho en sede judicial y ha salido en todos los periódicos. Esa es la gran pregunta, ¿no? La tercera, señor Domínguez. ¿Por qué cree que PP PSOE han bloqueado esta comisión de investigación en los últimos 5 años? ¿Y por qué cree que, sorprendentemente y seguramente de forma casual, cargos que ocupaban responsabilidades durante el accidente, de repente ocupan cargos aún mayores a posteriori? Y pongo el ejemplo de Rafael Catalá. Yo creo que precisamente por esos intereses que había, y lo han dicho ellos, no nosotros, había unos intereses comerciales, había unos contratos en Brasil e incluso en Polonia, y si tienes un accidente de alta velocidad no puedes concursar, si lo has tenido los últimos 5 o 10 años, depende del pliego. Y entonces optaron por ese camino. Y claro, todos los que forman parte de ese pastel pues tienen que estar protegidos para que nadie se salga del redil y diga otra cosa. ¿Cree que es un pacto simplemente para no saber la verdad? Por supuesto que hubo un pacto. Cuarta pregunta. Tras estos 5 años, ¿cree usted, señor Domínguez, en la justicia? Y le leo, le voy a leer un extracto de lo que dice un juez instructor de Galicia en torno a este caso. Los cargos de Adif imputados son partícipes en delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Unos cargos que, como usted sabe y casi todo el mundo en esta comisión, fueron exonerados por la audiencia provincial. ¿Cree que tiene que ver algo igual, que el secretario de Estado de Fomento, en ese momento Rafael Catalá, fuera, en el momento de esta sentencia, ministro de Justicia?
A ver, nosotros queremos creer en la separación de poderes, pero la realidad es que la Fiscalía, que sí que tiene un orden jerárquico, el fiscal, y este Rogelio, que perdió a su hijo, cuando nos reunimos con él en el 2014, le hablábamos de esta normativa de evaluación y control de riesgos que lo denunciamos. El fiscal solo nos hablaba de más dinero, de un 40% más de las indemnizaciones. Y Rogelio, que perdió a su hijo David, le cogió del hombro al fiscal y le dijo: ¿cuánto vale la vida de mi hijo? O el tema de los peritos judiciales. Yo creo que los jueces hay una independencia, pero al final, que eso es lo que hay que cambiar, el Estado alarga el brazo. ¿Ustedes creían que les pagaban para que se callaran? Por supuesto. ¿Quién? Pues el fiscal, y para que nosotros estuviéramos callados, porque las atenciones, si necesitábamos algo, me acuerdo que Rogelio y otras personas, arreglar algún papel, todo eso no había ningún problema en Fomento, eso lo puedo decir aquí. Todo lo que fuera tema de dinero o de unas muletas o arreglar los papeles del piso de su hijo, todo eso se ponía a disposición. Perdone, ¿puede especificar esto de los papeles de su piso? Sí, pues que si había un problema, porque al final hay un fallecimiento, hay un piso, las cosas son complicadas, hay gestiones burocráticas. ¿Le prometían? No prometían. Simplemente en eso la disposición que había, que me parece lógica, del Ministerio de Fomento y la ministra Ana Pastor, era a facilitarnos la vida a las víctimas y familiares, lo cual agradecemos y me parece bien, pero solo en ese camino. Cualquier camino que llevara a destapar la verdad, ese camino ya no gustaba. Me queda poco, señor presidente, pero veo que está en rojo. Le pido generosidad porque esta gente lleva 5 años esperando. Quinta... 30 segundos, señor Rufián. Tardaré un poco más. Quinta pregunta. ¿Por qué un informe de investigación, de supuesta investigación del Ministerio de Fomento repleto de insignes expertos dictamina o la conclusión a la que llega es que la causa del accidente es el exceso de velocidad, cuando cualquiera, incluido yo, que tengo muy pocas entendederas, lo lee un poco por encima y llega a la conclusión de que eso es mentira? ¿Por qué cree que hay un informe del Ministerio de Fomento que dice esto? Bueno, porque los técnicos, ya se lo dijimos a la ministra, porque han trabajado en Renfe, porque ellos mismos, o sea, aquí, de verdad, la chapuza es tan grande que en la página 21 del informe, lo pueden comprobar, dicen: el equipo investigador, creo que es la 21, lo digo de memoria, lo forman el director de seguridad de Renfe, el director de seguridad de Adif y la empresa Ineco. Es decir, lo forma el que pide que se desconecte el sistema de seguridad y el que lo desconecta, y la empresa que no hace la evaluación de riesgos. Esto es una tomadura de pelo, de un calado, con 80 muertos y 140 heridos, que no tiene sentido. Y yo desde aquí pido a la CIAF su disolución, porque yo estoy pagando mis impuestos y todos ustedes para una CIAF que es un auténtico engaño. Y es más, los mayores expertos no se dan cuenta que el informe de evaluación de riesgos obligatorio por la normativa, por el reglamento 352 y por la RAMS, la 50-126, no está hecho en el lugar del accidente. ¿Qué expertos son esos? Esos no son expertos. Esos son gente que no muerde la mano que le da de comer. Lo siento, pero es así. Casualidades. Penúltima pregunta, señor presidente. Pero ha superado de largo su tiempo. Esta gente lleva 5 años esperando esta comisión de investigación. Sí, pero ¿Me va a cortar? 50 comparecencias. Sí, pero ¿me va a cortar? Le pregunto. Sí. ¿Sí? ¿Usted ha superado los me quedan 2 preguntas, señor presidente. ¿Me deja hacerlas o me corta? No, le corto. ¿Ah, sí? Sí. Una es de Niño Feijóo y la otra es de las conclusiones. ¿Me va a cortar? ¿Ah, sí? Ahora más. Llevan 5 años esperando. ¿Me va a cortar? Sí. ¿Ah, sí? Tiene la palabra ¿Sí? por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Navarro. Muchas gracias, señor Domínguez. Yo creo que el objeto compartido de esta comisión es conocer realmente lo que pasó, aprender de los fallos que hubo y así poder mejorar para el futuro, de manera que tragedias como esta no se puedan repetir. Yo creo que esto es una de las cosas que ayudará a confortar a las víctimas, que evidentemente ahora no lo están. Ha dicho usted, ha mencionado, me gustaría empezar con esto, la diferencia de trato recibida aquí y en Europa. ¿Podría muy brevemente ampliar esto? Sí, puedo poner ejemplos, que es lo que entiende todo el mundo. Fuimos a Europa, nos recibió la Comisión Europea de Transportes, nos recibió la Agencia Europea Ferroviaria, les expusimos todos estos datos, ya hablamos del 2014-2015, de las 2 denuncias, pedimos proyectar el documental, que es, por cierto, que es de una productora independiente y de un director, no es nuestro documental. Nosotros lo hemos apoyado porque evidentemente cuenta nuestra historia y ahí no hubo ningún problema para poner un documental. Creo que en Europa se es más democrático y más liberal, porque, oye,
Se pone un documental o otros hechos y si hay que criticarlos, se critica. Pero allí te reciben, te escuchan, se pone el documental y ante los hechos, porque es la primera vez que se hace un informe tan duro, no se hizo en otras catástrofes, ante los hechos tan graves, pues decidieron hacer un informe que ha sido demoledor y que cambió el rumbo de la justicia y cambió el rumbo de que hoy estemos aquí. Eso es lo triste, que nos tengamos que ir fuera. Seguro que conoce usted el modelo del queso suizo de James Dyson, y ante la evidencia de que todos los humanos estamos sujetos a error y que en todo sistema de actuación humana puede haber un agujero, se trata de ir poniendo sucesivas lonchas, cuanto más sólidas mejor, para que en el caso de que en el nivel humano haya un agujero, sea detenido por las sucesivas o las anteriores lonchas. La pregunta es la siguiente. Cuando usted empezó a enterarse de las causas del accidente y descubrió que aparentemente solo había una loncha, que era el maquinista, ¿qué le pareció? Bueno, pues me parece... Bueno, yo soy ingeniero de formación y, claro, que te digan que el fallo humano es que es un insulto a la inteligencia, porque los humanos fallamos y además fallamos cada poco tiempo. Es como decir que no se te olvide el móvil, se te va a olvidar. O sea, un accidente cantado, el maquinista, que también se mantiene en sede parlamentaria con miles de viajes, miles de kilómetros. Ese trayecto el maquinista lo hizo en concreto creo que unas 20 veces, no más. Entonces, si cada vez que nos subimos a un tren o un ascensor, cada 100, 200 veces, se van a matar 80, yo creo que nadie se subiría. Porque la normativa es muy clara. Estamos hablando de 10.000 millones de horas para que suceda un fallo. Entonces, hablar del fallo humano, lo que pasa es que la gente... Aquí quiero introducir una cosa. ¿Qué hizo el Ministerio de Fomento y dónde está la responsabilidad política? Al día siguiente, El País titulaba, y lo pueden encontrar, el 25 de julio, titulaba: voy a 190 y tenía que ir a 80. Si a eso le añades que al día siguiente ABC, La Razón, El País y El Mundo, también un documento de un Facebook en el que dice el maquinista: voy a 200, a ver si me pilla la Guardia Civil. La sociedad, en general, ya tiene el malo malísimo. El maquinista iba como un loco. Punto número 1. El maquinista iba a 200 kilómetros por hora porque el libro horario le indicaba que tenía que ir a 200 kilómetros por hora. Punto número 2. Se filtra el audio cortado, porque el audio dice: entré a 190 y tenía que ir a 80. Y continúa. Pero eso no se lo dieron a los periodistas. ¿Qué continúa? Ya se lo dije al de seguridad, que un día nos vamos a matar, que eso está mal señalizado. Como lo vea, lo mato, pobres viajeros. Pero ese audio tardó en salir a la luz pública. Pero la gente presta atención al accidente los primeros días. Y el Facebook lo mete el Ministerio del Interior en el juzgado, y resulta que es cuando el conductor está en prácticas, que nunca había conducido en alta velocidad, va conduciendo a otro compañero en otro trayecto y hace una foto, van a 200, porque pueden ir a 200, incluso a más en una línea de alta velocidad, y simplemente lo pone en el Facebook. Hubo una auténtica cacería por el Gobierno al maquinista, que evidentemente tuvo un despiste y tiene una parte de responsabilidad. Pero se quería tapar el resto de responsabilidades. Y perdón que me extienda, conozco también un ergónomo de Adif, en un libro. Desde otro punto de vista, Charles Perrow señala que la insistencia en el error humano es siempre sospechosa, ya que facilita la ocultación de los demás factores de riesgo que pesan sobre la seguridad. 1984. Cualquier persona con dedos de frente y con conocimiento sabe que un tren de alta velocidad no puede depender de un despiste del maquinista. Cuando usted se refiere, y ha hablado de si alta velocidad sí o no, entiendo que se está refiriendo a que al hablar de alta velocidad el usuario está esperando un mayor nivel de seguridad que el que finalmente parece que había. Sí, y no solo en alta velocidad, sino incluso entre media distancia. Es decir, cuando vas en una máquina que va a 200 o más de 200 kilómetros por hora, pues sabes que hay una tecnología, estamos en el siglo XXI. Yo conocía por amigos ingenieros que hasta en la alta velocidad y en el tren se detectan hasta la caída de objetos. O sea, es decir, por eso yo decidí, es que yo voy siempre en coche, pero cogí a mis sobrinas que venían de Chicago, de 9 y 11 años, y decidirme en tren porque es más seguro. Pero si a mí me cuentan que depende del maquinista, y ya no depende del maquinista que vea una señalización lateral, que es lo que había antes, ¿no?, en la convencional. Es que no había ni señalización lateral. Aquí lo que estamos hablando, y eso lo pueden comprobar, todo lo que estoy diciendo, es que el maquinista se tenía que acordar. Unos decían, cuando vea el chaleco en piscina, porque un tren no es un coche. Un tren tarda kilómetros en parar. Porque el maquinista, aunque la llaman, el maquinista va atento. Sube el pantógrafo, va atento. Y cuando ve la curva frena. Pero claro, son 400 toneladas a 200 kilómetros por hora. Y entonces dependía nuestra seguridad de que el maquinista se acordara, cuando viera el chaleco en piscina, que tenía que empezar a frenar.
¿Pero esto qué es? Claro, eso es lo que no se quería que se supiera fuera. Pero yo lo que digo es que no pasa nada. Las empresas aprenden, las instituciones aprenden y se puede pedir perdón, coger a los responsables y que se sepa la verdad. Y se hace más fuerte la alta velocidad o lo que sea. Pero aquí se optó por el camino más fácil y además generando mucho dolor y mucho sufrimiento a las víctimas. En una de las diapositivas que ha presentado habla de, me parece que dice, condiciones de seguridad degradadas o algo así. Creo que se refiere a que en ese momento el RTMS estaba desconectado, había dado problemas de comunicación entre lo que es el material rodante y la infraestructura, y en ese momento situaba con los sistemas de señalización lateral, el BSL y el ASFA, que en principio no tiene por qué dar problemas, pero esto era una situación excepcional. ¿Usted sabe si hay otros puntos de la red donde en una recta muy extensa, seguida de una curva muy brusca, exista solo este sistema, por ejemplo, sin una baliza que hubiera detenido el tren en caso? ¿Sabe usted si hay? No, no hay ninguno, incluso, y se miente Renfe y miente la ciudad diciendo que hay más. Había uno similar en Puerto Llano, en Sevilla, y ya en el 2002 hay un informe, pero tenía una baliza y una señalización lateral y estaba protegido. Incluso estando protegido, había un informe interno de Adif, que ha salido también está en la prensa, advirtiendo de que eso podía ser peligroso. No había ningún punto como el de Angrois en toda la red ferroviaria. Veo que me estoy quedando sin tiempo. Una pregunta más muy breve, si puede ser. Sí, hemos dado 2 minutos al señor Rufián, también los tiene usted. Aparentemente esta situación de desconexión del RTMS debía ser provisional. Por eso en otra de las diapositivas aparecía lo de los 90 kilómetros, que al final no eran tales porque esa parte no estaba cubierto. Y aparentemente también los informes de los técnicos decían que era una situación provisional, que en un mes se debería haber resuelto. Aparentemente pasó un año desde esto. Una vez más, ¿cree que esto es una situación, o por su conocimiento, habitual en la red? ¿Esto también fue una situación excepcional? Sí. Ahí está la clara responsabilidad, es decir, el fabricante dice que no se desconecte, incluso da 4 alternativas: pasar más despacio a 75 por hora por la baliza, que solo se desconecta, lo confirmaron el otro día y salió en la prensa, por tema de retrasos, no por seguridad, porque ahí también hubo un engaño. Entonces, un año se mantuvo sin el sistema de seguridad antes de la curva que hubiera alertado al maquinista, y finalmente un año hasta que hubo el accidente. Y luego, porque aquí, que no se confundan, porque una cosa es el RTMS, el EZB, da igual el sistema, porque incluso un ASFA bien configurado, como se hizo a los 2 días, hubiera evitado el accidente. Aquí lo que ocurre, mi opinión personal, después de todo lo que sé y hablar con los técnicos, es que todas las líneas de alta velocidad que acaban en línea convencional tienen unos intercambiadores de ancho. Es decir, como no es lo mismo el ancho ibérico que el ancho internacional, el tren se tiene que detener, cambiar el ancho de las ruedas y seguir. Esta es la única vía que no lo tiene, y ahí está la desidia o las presiones de que no se pone. ¿Por qué? Porque esos intercambiadores de ancho hubieran supuesto un retraso que tanto bombo con la alta velocidad llegó a Galicia, que se hubiera tardado lo mismo. Entonces se quita esos intercambiadores de ancho y yo creo que los protocolos no se cambian, y claro, ya se pensaría que de alta velocidad, al entrar en convencional, pues el tren estaría detenido por este intercambiador de ancho, pero al final no había ningún tipo de protección. Por eso es una desidia, es una concatenación de un montón de hechos lo que llega a que se produzca este accidente. Es decir, evaluación de riesgos, el tema de que no hubiera intercambiadores, etcétera, etcétera. Pasemos al siguiente interviniente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Navarro. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea tiene la palabra la señora Alexandra Fernández. Gracias, presidente. Bueno, daros la bienvenida, darte la bienvenida, agradecerte estos 5 años de lucha, que es increíble, que es indigno que tuvieran que pasar 5 años para poder escuchar esto, que desde luego que vamos a seguir acompañándoos aquí para que esta comisión sea útil y que realmente sirva para esclarecer toda la verdad. Y bueno, reconocer que hay un trabajo detrás en estos 5 años, ¿no?, que expresaste ahora, de cirugía milimétrica de todas las responsabilidades que hay, ¿no?, que esto no es una cuestión muchas veces que se intenta expresar por parte del Partido Popular o de parte del Partido Socialista, de que las víctimas hablan desde el dolor. No, hablan desde una cirugía milimétrica
señalando dónde están todas las responsabilidades, ¿no? Entonces, quería empezar por esa parte, ¿no? Cuando se analizan las noticias de prensa, tú contabas que había un relato oficial de que Maquinista es el culpable. ¿En qué momento vosotros os dais cuenta de que ese relato no encaja con las causas que estáis viendo vosotros subyacentes, y cómo empezáis vosotros a organizaros y a articular una respuesta a ese relato oficial? Bueno, yo pues como estaba en la UCI y luego tuve muchas operaciones, yo al principio ni siquiera estaba en la formación de la asociación porque fue mi pareja y mi hermana, o sea, yo no estaba. Pero bueno, yo en cuanto estuve un poco mejor, evidentemente el tema del fallo humano no me lo creía, y lo primero que hice, que creo que lo cuento en el documental, es me fui a la web de Adif a ver en qué estado estaba eso. Y claro, mi sorpresa fue que seguía poniendo que contaba con el sistema de seguridad de RTMS en los 90 kilómetros. Y entonces yo digo, la chapuza es tan grande porque yo, si fuera el director de una empresa y voy a mentir y voy a decir que no es alta velocidad y que tiene RTMS, digo, oye, en todos los papeles de la web quitar que eso no es alta velocidad y que no tiene RTMS. Pero no, da igual, te metías en la web y ahí aparecía Ourense-Santiago, línea de alta velocidad, RTMS, los 90 kilómetros. Y luego el audio del maquinista, cuando lo oí ya fue definitivo, y luego la gente que estábamos en la asociación, pues claramente, ¿cómo va a depender esto de que se acuerde un señor de que tiene que frenar 4 kilómetros antes sin ningún tipo de señalización ni nada? O sea, que vosotros ya estabais teniendo indicios suficientes para ver que ahí había una serie de deficiencias, pero la CIAF, o sea, quien tiene que velar por la seguridad, emite un informe diciendo que aquí toda la responsabilidad es del maquinista, que obvia todas las faltas del sistema de seguridad de RTMS, que obvia la falta de análisis de riesgos permanente. ¿Cómo asumís vosotros ese informe? O sea, ¿qué reacción hubo, qué impacto tuvo ese informe de la CIAF? Bueno, el informe tardó, no recuerdo, pero sí que sé que tardó. Pero nosotros lo que le pedimos a la ministra Ana Pastor es que no podía ser la CIAF, si es que tenía el despacho en Fomento. Está ahí, si van ustedes a Fomento, estaba ahí la CIAF, era Vicente Rayo, que había trabajado no sé cuántos años en Renfe, otros en Adif, otros en las empresas constructoras, y la Directiva 49/2004 te dice que no pueden formar parte del equipo investigador ni el administrador de la infraestructura, ni el operador, ni las empresas que construyen. Y es una normativa del 2004, pero aquí da igual la directiva europea. O sea, era una cosa tan básica y tan lógica. Entonces, pasan dos cosas. Le podían haber mentido también a la ministra Ana Pastor. Yo aquí no quiero señalizar a nadie, pero sí, la han engañado, porque le dicen a Ana Pastor, usted no se preocupe que la CIAF es independiente. Y la han engañado, pues cuando ya la engañan y llega a Europa y hace el informe, pues lo que había que cesar es a los responsables de la CIAF. Esa es la responsabilidad política. ¿Usted cree que engañaron al Partido Popular viendo que el ministro de la Serna coloca después a presidir la CIAF a uno de los peritos responsables del informe infame de la CIAF? Bueno, no es que no me lo crea, pero cuando salió el informe de Europa teníamos una reunión con Ana Pastor ya acordada y nos dio plantón, porque la nombraban presidenta del Congreso. Fue todo muy rápido. Según venía el informe de Europa, teníamos la reunión y allí nos dieron plantón, porque yo creo que, claro, no se quería enfrentar allá, no era lo que dijeran las víctimas, porque, claro, pobres víctimas que hablan desde el conocimiento y desde el dolor. Pero, claro, cuando habla la Agencia Europea y habla la Unión Europea, claro, ahí ya no había salida a las promesas que ella hizo en sede parlamentaria. Lo pueden ver en el 8 de agosto del 2013, en la comparecencia, cómo promete una investigación técnica independiente y plena colaboración con la justicia, y hemos tenido que sacar los papeles de Adif, nosotros, que los hemos entregado en el juzgado, en el que se dice que hay que hacer los análisis de riesgos. ¿Qué mensaje le gustaría mandarle al nuevo ministro de Fomento respecto a la CIAF? Bueno, al ministro nuevo de Fomento le hemos pedido una reunión y de momento no tenemos conocimiento, supongo que estará muy liado y es lógico, y lo que pedimos es que primero la CIAF se tiene que disolver y se tiene que cumplir el mandato de la Directiva Europea, que es hacer una investigación independiente. Y es que además no queremos que la haga la CIAF, porque la CIAF está contaminada. Queremos que sea un organismo que cuente con expertos europeos y se cumpla, porque es un derecho de los ciudadanos, se haga, o lo obliga la normativa europea, se haga una comisión técnica independiente sobre el accidente de Angrois. Y eso es lo que le vamos a pedir al ministro. Y a nosotros la CIAF es que nos da igual, es que además no queremos. Bueno, ellos han dicho que no la van a hacer porque dijeron que lo hicieron muy bien, pero es que nos da igual porque está contaminada, evidentemente. Usted habla en la proyección de 4 decisiones que comprometían la seguridad. La primera era el cambio de proyecto inicial. Si puede explicar un poco más en profundidad en qué consistió esa modificación del proyecto. Bueno, pues era un proyecto que además estaba aprobado y llevaba creo que 7 años en ejecución. Y contemplaba el sistema típico más seguro de la alta velocidad, que es el RTMS o el antiguo LZB, hasta la entrada a Santiago.
Claro, uno piensa, ¿los ingenieros son tan malos que dejan el sistema de seguridad solo en la recta? Claro, es que es una cosa un poco curiosa. O sea, haces un proyecto, tiene 90 kilómetros, son 80 de recta y entras a Santiago en una curva, en el kilómetro 85. Y resulta que ahí no pones el sistema de seguridad. Bueno, pues la verdad es que cuesta uno creérselo. Entonces, ese proyecto se modifica. Habrá que preguntarle a los técnicos y al señor Blanco por qué se modifica. Yo creo que claramente es por lo que comentaba, porque al hacerlo con el ancho internacional, que es el propio de la alta velocidad, suponía unos intercambiadores de vía que suponían unos retrasos y entonces sí, lo que se iba a vender era una moto no vendible, porque se habían invertido, repito, entre tren y vía, porque hay casi 3.000 millones de euros en 90 kilómetros. 3.000 millones de euros. Y dependemos de que un señor se acuerde que cuando pase con el chaleco en piscina empiece a frenar, porque si no nos vamos a matar. Yo creo que aquí, en esta casa, se tiene que ser un poco más serio, porque si no, de verdad que ya no sabemos en quién creer. Cuando se inventa el relato oficial de que el maquinista es el único responsable, también hay otra parte del relato orientada a la defensa de los intereses de la marca España, en los intereses de las constructoras de la alta velocidad española en concursos, por ejemplo, en Brasil. El entonces presidente Renfe, el señor Pomar, pasados 2 días del accidente, en una entrevista en Antena 3, colocaba 3 mensajes: que el maquinista era el responsable, que no era alta velocidad y que estaban muy preocupados en garantizar los negocios de las empresas españolas. Y cito literalmente: nos vamos a reunir con las empresas del consorcio que va a competir en Brasil para ver qué tipo de acciones con carácter de comunicación, explicación podemos hacer para que quede totalmente claro que esto no es un accidente de la alta velocidad española. Yo le pregunto, señor Domínguez, si se reunieron con las víctimas desde el Ministerio para ver qué tipo de acciones, comunicación, explicación podían daros sobre las causas del accidente. Si aquí se estuvo dando más explicaciones a los intereses de las empresas, a los que perdían un negocio, frente a las víctimas y a los que perdieron familiares, amigos. A ver, desde el Ministerio se nos dijo que había una investigación técnica independiente en marcha y que hasta que no finalizara no iban a decir nada, aunque en los medios se culpaba al maquinista. Pero bueno, aquí tengo el Boletín Oficial del Estado del 2011, Ourense-Santiago, línea de alta velocidad. José Blanco presenta el tren híbrido, por cierto, un tren único en el mundo y hecho ad hoc para este tema, que es un tema que habría que mirar aquí en la comisión también, que incorpora el sistema de seguridad RTMS. Y la Unión Europea y la Agencia Europea ha dicho que era una línea y un tren de alta velocidad, o sea que es que no lo hicimos nosotros. Entonces, una vez más, un engaño que evidentemente no tiene una responsabilidad penal seguramente, pero aquí hay una clara responsabilidad política porque se engañó y se priorizó otros intereses que el de la búsqueda de la verdad, que yo puedo entender que se busquen también otros intereses, pero no puedes dejar de lado los intereses de la verdad, de la justicia y de que las víctimas podamos descansar y pasar página, porque estamos deseando pasar página, pero claro, queremos leerla. Y ya por último voy acabando, sí. El informe de la ERA fue un revulsivo porque ya estaban, digamos, las piezas del puzzle encajadas. Públicamente, mediáticamente iba desapareciendo, iba quedando la idea de que era el culpable era el maquinista, judicialmente cauzado a que el maquinista era el culpable y la investigación aquí en el Congreso bloqueada por los 2 grandes partidos. Y de repente aparece ese informe de la ERA e invalida esa tesis oficial que estaba ganando, ¿no? Yo quiero que usted explique cuáles han sido las principales diferencias en el trato que han recibido por parte del Estado español y la Unión Europea y bueno, las diferencias que sintieron en cuanto al trato, al rigor de la investigación y a la voluntad real de que se averiguasen las causas y se pusiesen soluciones también para que esto no volviese a suceder. Sí, contestaba antes al señor Navarro que un poco pues que escucharon todos nuestros datos, tomaron nota, vieron el documental y recuerdo una anécdota muy positiva que el director de seguridad, Christopher Carr, había habido un accidente, creo que, no sé si en Brighton, cerca de Londres, que habían muerto 8 personas. Bueno, no sé, había acabado con un accidente y la ERA tenía que hacer algo. Y él simplemente dijo, yo como soy inglés, ni siquiera voy a participar. Entonces notas unos aires de independencia y una cosa que no tiene nada que ver con lo que hay aquí, ¿no? Que al final aquí pues da igual. O sea, simplemente porque él era inglés consideraba que no tenía que, aunque no trabajara para ninguna empresa de allí ni nada, sino simplemente por ese hecho consideraba que tenían que ser sus compañeros los que hicieran el informe. Y nosotros lo que hemos pedido siempre es independencia, objetividad y profesionalidad. No pedimos ningún trato de favor por ser víctimas, sino lo que pedimos es ese trato profesional, objetivo y democrático, que yo creo que es ver todos los puntos de vista y, oye, y que cada uno saque sus conclusiones.
Pues nada, ya Muy bien, pasaríamos, gracias, señora Fernández. Pasaríamos a la siguiente intervención, que corresponde al Grupo Parlamentario Socialista, y en este caso tiene la palabra el señor don Elorza. Gracias, presidente. Gracias, señor Domínguez, por comparecer y por el trabajo que usted y el colectivo de su asociación de víctimas y la plataforma han realizado en estos años hasta llegar hasta aquí, ¿no? Lamentamos que estas comparecencias y esta comisión de investigación no se haya convocado antes en el tiempo. Es evidente que era necesario. Dicho lo cual, en primer lugar, quisiéramos, Grupo Socialista, por si acaso ha quedado alguna duda, ya que se ha dicho, aunque no esté ahora presente, que el Grupo Socialista ni ha vetado ni va a vetar la presencia de nadie. Como ha quedado ahí dicho por 2 veces, no queremos que haya ningún equívoco. Es evidente que nosotros no vetamos a nadie, y menos al citado en esta comisión de investigación. Segunda cuestión, me parece obligado empezar haciéndole una pregunta de entrada, ¿no? Es, ustedes, familiares de víctimas o víctimas directas de este trágico accidente, ¿han sido o no, y en qué no lo han sido, bien tratadas en sus demandas de tipo, rehabilitación, curación, tratamiento, indemnización, etcétera, a lo largo de estos años, desde el momento del accidente? ¿Tienen quejas o tienen reclamaciones pendientes a la Administración en relación con lo que es la recuperación de la salud, la indemnización de vida en cualquier caso? Primera pregunta. Sí, bueno, comentaba antes que en general sí que se atendieron, sí que también hubo problemas, porque recuerdo una reunión en el Ministerio de Fomento que llevábamos pues como 15 reclamaciones de que a alguien no le ponían el psicólogo o no le pagaban algo, pero siendo honesto de decir que en general había quejas, porque entiendo que todo no puede ser perfecto, las había, pero cuando se ponían encima de la mesa se intentaban solucionar. Sí que recuerdo que sí que había, por la parte psicológica y de atención, sobre todo a la gente que había perdido a los familiares, pues las psicólogas, los psicólogos, pues bueno, la gente no estaba muy contenta, pero hay de todo, porque yo he ido a gente que me ha dicho que sí y gente que me ha dicho que no, entonces yo creo que no es justo, no tengo yo datos objetivos para decir. Yo puedo poner mi caso personal. A mí, yo no podía andar y mi sobrina necesitaba una silla de ruedas, yo pedí unas muletas y no me las daban. Claro, eso, ¿quién es responsable? Yo me acuerdo que llamé, porque era alias, estaba el seguro obligatorio de viajeros, y dije, mire, si no me traen las muletas, pues voy a llamar a la prensa. Pues llegó un taxi a las 2 horas con las muletas. O sea, eso lo puedo contar porque me pasó a mí. Pero llegaron. Y luego a la gente, yo, mi opinión personal, también conocí una vecina que, casualidades de la vida, la de enfrente iba también en el tren y tenía muy mal el brazo y pues ya no le pagaban la rehabilitación. Bueno, ahora hay gente que entre comillas, se vela más por sus derechos. Bueno, pues si no me van a dar más, pero vamos, yo en general, yo creo que sí que se intentó desde el Ministerio de Fomento atender a las demandas de las víctimas y familiares, pero no todo el mundo, o sea, yo ahí no puedo hablar por todo el mundo porque conozco casos bien y casos regular. Gracias. Durante la inauguración, el viaje de inauguración de este tren Orense-Santiago, lo mismo que durante el primer mes aproximadamente de puesta en servicio ya al público de este servicio en alta velocidad, ¿qué sistema de seguridad estaba dotado el servicio? ¿Qué sistema de seguridad existía, por tanto? ¿Y en qué medida ese sistema de seguridad, digamos, inicial, cubría o no, o en qué medida, la zona próxima y el tramo de la curva en donde luego se accidentó el tren Alvia? El sistema de seguridad que llevaba el tren era el RTMS, estaba justo a unos 4 kilómetros antes de la curva, y lo que hubiera pasado cuando el maquinista le había llamado interventor o bueno, iba en la conducción, salta un aviso de que está pasando una transición, es decir, de un sistema de seguridad que es el RTMS a un sistema que es de respaldo, que no es de seguridad, que es el ASFA. Entonces el maquinista tenía que actuar con una palanca y atender a ese aviso que ya le hubiera situado donde estaba de que venía la curva. Entonces, si él no acciona la palanca y atiende ese aviso, el tren se hubiera detenido automáticamente y entonces el accidente no se habría producido. La pregunta que yo me hago, que es la responsabilidad del Estado y de la Administración, es un tren de alta velocidad, cientos de millones de euros. Se pone el tren el 19 de junio a funcionar y el día 22 se desconecta el sistema de seguridad. ¿Qué pruebas hicieron?
¿Hubo prisas por poner el tren en servicio? Porque yo, que trabajo de ingeniero de software, hasta para el software se hacen un montón de pruebas y resulta que un tren de alta velocidad que puede llevar casi 300 pasajeros, lo ponen y empieza a fallar. ¿Dónde se hicieron las pruebas? Hubo prisas, porque es que fue al día siguiente. Y el mismo sábado, el director de seguridad de Renfe, ¿y saben quién pide la desconexión? El área de negocio. No lo pide el área de seguridad. Quien pide la desconexión del sistema RTMS es el área de negocio de Renfe. Anda, el área de negocio, no el de seguridad. Se lo pide a Corta Bitarte un sábado en un correo a las 8:30 de la tarde, que además había mundial, creo, y el otro pues dijo, pues desconectamos el sistema de seguridad. ¿Cuál es el engaño? De la CIAF nuevamente. No, el tren volvió a sus condiciones anteriores, a circular con ASFA. Falso. El perito César Mariñas, el único independiente y por sorteo, lo desmonta en su informe perfectamente. Ese tren nunca se puso en servicio con el sistema ASFA. Nunca hubo condiciones anteriores. Pero aquí la CIAF miente y no pasa nada. Y no es esta mentira, hay muchas más. Entiendo, reitero, que en la inauguración y en los primeros días, no sé si decir una semana, de funcionamiento de este tren, estaba dotado de un sistema máximo de seguridad óptimo, el sistema RMTS, y que tenía en la transición luego un sistema AFSA para el acceso a la estación de Santiago. Segunda pregunta, ¿en qué momento y en su opinión, por qué razones se cambia ese sistema de seguridad y cómo queda a partir de ese momento, ya sin el sistema de seguridad antes señalado, cómo queda protegida la zona de entrada a la curva y la curva objeto del accidente? Pues la curva objeto del accidente, que se produce, ya el tren puede ir en ASFA a 200 km por hora, a 80, pues no había ningún, una vez desconectado ya no había ningún sistema de protección, y lo grave es que tampoco había ni una señalización lateral ni tampoco un ASFA configurado que hubiera detenido el tren. O sea, no había nada, dependía de que el maquinista 4 kilómetros antes se acordara que tenía que frenar, y como un pitoniso, es que el jefe de maquinistas en diciembre del 2011 avisa del peligro. O sea, es que esto estaba cantado. O sea, es que ya alguien en el 2011, en diciembre, cuando se sube por primera vez al tren, dice, oiga, que es que un día aquí se van a matar. Y el maquinista en el audio, que recomiendo que lo oigan, nada más ocurrir el accidente, que ahí no miente, como lo dice. Ya solo dijimos al de seguridad, que nos íbamos a matar. Iba con luz verde. Aquí, si hay algún experto ferroviario, sabe que luz verde es vía libre. El maquinista no tiene que hacer nada. Si llega a entrar por la otra vía, no hubiera ocurrido el accidente. Fíjense qué sencillo. Si llega a entrar en Santiago, en vez de por la vía 2, por la vía 1, el accidente no hubiera ocurrido. Señor Domínguez, siguiente pregunta. ¿Sabe usted qué sucedió, creo que al cabo de una semana o poco más, tras el accidente, en lo que se refiere a si se instaló o no, se mejoró, perfeccionó algún sistema de seguridad precisamente en el tramo que fue objeto del accidente, antes de la entrada de la curva y en la curva? ¿Se produjo por parte de Fomento alguna mejora y por qué motivo o con qué razón? Sí, creo que fue a los... Es que no, esas fechas yo, aunque luego lo he vuelto a leer, 3 días después o 4 días después se configuró una baliza, creo que de ASFA digital, y el tren entra a 30 km por hora ahora. O sea, yo creo que no hay que centrarse tanto, sería un error, en el sistema RTMS o LZB. Es decir, había que proteger esa transición de velocidad, ya fuera con el RTMS o con un ASFA bien configurado. O sea, no es tanto el problema solo del RTMS, sino que había una transición de velocidad muy fuerte de 200 a 80, que eso es una barbaridad, y en un tren es una auténtica barbaridad, y eso es lo que había que proteger, porque no había ningún punto en la red española de esa magnitud, y eso es lo que produjo el accidente. Y había, aunque el RTMS estaba antes de la curva, lo hubiera alertado, que tampoco es que estuviera del todo bien, pero era una medida más de ubicación al maquinista que sabía que salía del ámbito del RTMS y que luego venía a la curva y tenía que posicionarse, ubicarse, accionar la palanca, y si no el tren automáticamente se hubiera detenido. Muchas gracias, señor Elorza. ¿Cabe una última pregunta? No. ¿No? ¿Me he sobrepasado? Ha sobrepasado 2 minutos 20 segundos. Excusas. Damos el mismo margen a todo el mundo, 2 minutos y poco. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Celso Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Domínguez. Señor presidente, yo no voy a hacer preguntas, voy a hacer una exposición
para que un poco el señor Domínguez, nuestro primer compareciente, conozca, pues desde la perspectiva del Grupo Popular, lo que esperamos de esta comisión de investigación. Lo primero es, como no puede ser menos, pues expresar una vez más nuestro sentido pésame por los 80 fallecidos, que nos hacemos cargo del dolor de los heridos y de todas las personas que han sufrido mucho y que siguen sufriendo como consecuencia de este accidente, que no solo impactó en los afectados directamente, sino en el conjunto de la sociedad española, muy particularmente en la gallega. Y pues quien le habla es un ourensano que viajaba en esa línea antes y después, que estaba en Santiago ese día del accidente, que estuvo esa noche en las vías y en los días posteriores muy pendiente del accidente, y por lo tanto, sabemos de su dolor y lo comprendemos. Centrándonos en el objeto de la comisión de investigación. El objeto de esta comisión, tal y como ha sido aprobado, es investigar y esclarecer las causas del accidente y estudiar los elementos que pudieran tener relación con el mismo. Este es el objeto que ha sido definido y pues que ha sido votado en el Pleno. Nosotros vamos a trabajar, señor Domínguez, para intentar que el dictamen final, que es la conclusión que elevaremos al Pleno, tenga el mayor nivel de objetividad, de independencia, de consenso y de seriedad posible. Para ello vamos a trabajar escuchando a personas como usted. Ustedes son los que abren esta ronda de comparecencias en la que están llamadas personas que tienen relación con los hechos, bien de manera directa, indirecta, expertos, responsables políticos. Y queremos hacerlo para formar nuestra convicción, también analizando los documentos, muchísimos documentos que hay en esta causa y que van a ser incorporados. Porque no queremos hacer un trabajo superficial ni trivial, queremos hacer un trabajo serio y desprovisto de presiones, intentando actuar, repito, con la mayor independencia posible. Decirle, y usted lo sabe mejor que yo, que este no es un asunto fácil, ni mucho menos, es un asunto de gran complejidad. Y es de gran complejidad porque si no nos explica que una instrucción esté durando ya, cumplirá dentro de unos días, 5 años. Y es compleja porque se están evaluando aspectos de una extraordinaria especialización en los diferentes subsistemas que afectan a la circulación de los trenes, desde el material rodante hasta los sistemas de seguridad, hasta el diseño de la vía, las modificaciones que se hacen. También se está abordando cuestiones que tienen que ver con la evaluación de riesgos y un largo etcétera. De ahí, y es por ello, porque es muy importante escuchar a personas que tengan criterios sobre estos temas. El propio juzgador que está instruyendo esta causa, que bastante difícil y mérito tiene la instrucción de esta causa, en la que ustedes, como asociación de víctimas, están personados con su letrado, proponiendo pruebas, pidiendo diligencias, recurriendo a aquello que les convence, a aquello que no les convence y manteniendo aquello que os convence, al igual que otras asociaciones y afectados, porque esa es la independencia del Poder Judicial, el poder estar ahí. Nosotros creemos que ese auxilio pericial en esta materia es realmente muy importante y que no podemos elaborar conjeturas sobre cuestiones que no estén avaladas por informes técnicos, que, como usted bien conoce, en muchas ocasiones son contradictorios. En muchas ocasiones son contradictorios. De ahí que el juzgador, el instructor en este caso, que no será el que juzgue esta causa, ha tenido que recurrir a peritos judiciales especializados, que también algunos coinciden en algunas cosas y en otros discrepan. Y por eso esta instrucción judicial, que está en curso y que ha sido la razón fundamental por la que el Grupo Popular creía que no debíamos empezar unos trabajos de investigación parlamentaria hasta que esos concluyeran, está en plena actividad. Es que hace unos días han declarado personas que tienen bastante relevancia, y es que para septiembre pues están citados a declarar una persona que yo sepa en calidad de investigado. Ya son 7 las personas investigadas en la causa. Están citados testigos, están citados personas que han emitido peritos a instancia de parte para ser objeto de ratificación, y por eso, y teniendo en cuenta esta complejidad técnica, nuestro trabajo, que somos políticos, que no somos expertos en la materia, por mucha aproximación y cercanía que podamos tener, no lo somos. Tenemos que ponderar e intentar ser responsables y no formar el primer día unas conclusiones de lo que han sido las causas del accidente y los elementos que tengan relación con el mismo. Nosotros, en ese sentido, le diremos y le decimos, señor Domínguez, que vamos a trabajar en la búsqueda y la consecución de este objetivo. Quisiera también dejar
a salvo, por supuesto, la presunción de inocencia de todas las personas que no están juzgadas hasta que por una sentencia firme se determina. Y tampoco quiero admitir y que se deje en el ambiente la intervención de personas que han tenido responsabilidades políticas a las que se han presumido comportamientos pues, que se aparten de la buena fe o que se aparten pues, de la corrección o que hayan tenido intereses económicos o mercantiles o de otro tipo que hayan desviado su recto proceder. Yo defiendo y respeto, por supuesto, el proceder del anterior ministro, don José Blanco, de la que fue ministra de Fomento, doña Ana Pastor, en la fecha del accidente, del secretario de Estado que entonces estaba, de los presidentes, de todas las personas que han intervenido hasta el maquinista. Todos ellos tienen una presunción de inocencia, pero no se puede seriamente decir que ha faltado un interés por investigar este accidente. Este accidente se ha investigado, primero, reglamentariamente por una comisión de investigación de accidentes ferroviarios, cuyo dictamen, por supuesto, puede ser objeto de contradicción. No hay ningún informe que no pueda ser objeto de contradicción, sobre todo en el ámbito judicial, pero sobre cuyo contenido deberemos formar un criterio al final. En principio, es un informe que está ahí y que nosotros debemos respetar. Ha habido un informe de una comisión técnico-científica creada ad hoc por el Ministerio para tratar de trabajar sobre la seguridad del sistema ferroviario. Hemos tenido durante 2 años una subcomisión en el seno de la Comisión de Fomento que tuvo el honor de presidir para analizar cuestiones complejas, pero variadas, no solo de seguridad, y no era específica de este accidente, como usted conoce perfectamente, pero que fue aprobado por 34 votos a favor, 3 abstenciones y solo un voto en contra, en el que abordamos cuestiones de seguridad con el mejor ánimo. Y han existido y existen investigaciones judiciales en curso que nosotros tendremos que respetar. Esta comisión lleva un camino y la investigación judicial lleva otro, pero no podemos negar que están afectadas una por otro, porque vamos a llamar aquí a personas que son investigadas en la otra causa y que se van a acoger a su legítimo derecho a contestar a las preguntas que crean o no convenientes. Y vamos a llamar aquí a declarar a personas que han sido y son peritos en el otro procedimiento y que, lógicamente, tendrán que ratificar sus informes en el ámbito judicial y que aquí tendrán también que responder a preguntas. Es decir, es una situación compleja. Yo, señor Domínguez, le vuelvo a decir, vamos a trabajar con la mayor seriedad posible, con el mayor respeto posible, sin apriorismos, y estoy seguro que por parte de ustedes vamos a encontrar también ese mismo talante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Delgado. Aunque no se puede contestar sí, dos cosas. es lo que iba a decir. Aunque se haya acabado el tiempo, creo que es razonable dar 2 o 3 minutos al compareciente para, por si quiere contestar alguna cosa. Pues gracias, señor Delgado. Yo simplemente que la causa es compleja, pero es compleja porque primero nos cambiaron al juez. Pedimos al Consejo General del Poder Judicial que no lo cambiaran y nos lo cambian con 20.000 folios. Claro, se hace complejo. Si el fiscal no quiere investigar, se hace complejo. Si se envían unas preguntas a Europa y tardan un año en responderlas, y no por la agencia europea, sino por el juzgado, es compleja. Si el Gobierno, la Xunta, elige a peritos sin experiencia y además que pertenecen al Estado, pues claro, se hace compleja, porque difieren del perito independiente. O sea, aquí lo curioso es que el perito independiente y la agencia europea, los de fuera, dicen una cosa, pero todo lo que maneja el Estado dice otra. Seamos un poco serios, porque en la vida hay algo de objetividad y hay algo de verdad. Hay que aprender un poco de los anglosajones, porque esto de ponerlo todo como que aquí no hay nada claro es un poco infantil, bajo mi punto de vista, y con todos los respetos. Segundo, claro, es imposible, usted entenderá que ser juez y parte, cualquiera, un niño pequeño entiende que no. Claro, pues como si el equipo técnico de la CIAB lo forma el director de seguridad de Renfe y el de Adif, los que desconectan el sistema de seguridad, ¿usted cree que puede salir un informe independiente? Yo creo que es imposible. Respecto a los investigados y los imputados, somos los primeros que trasladamos a todos los grupos que no queríamos llamar al maquinista, al interventor, primero porque no tienen responsabilidad política, pero incluso al director de seguridad de Renfe y al de Adif, creo que sus señorías lo saben todos, nosotros presentábamos que incluso a lo mejor no deberían estar aquí, porque lo que sí que no es debatible y es la responsabilidad política, pero al final ustedes escapan y yo no entiendo por qué, es las mentiras sobre la alta velocidad. Eso son hechos y eso no está en lo penal. Es que mezclamos. Eso no está en lo penal. Las mentiras a Europa. Aquí tengo, esta es la presentación que hizo la CIAB en la agencia europea. Y curiosamente, se la puedo pasar, bueno, está en la... Dicen que se ha hecho el estudio, el ISA Study Issued, se ha hecho, cuando es falso. Es que aquí se miente hasta Europa, claro, por eso han hecho este informe y luego han contestado las preguntas.
Pero esto es una responsabilidad política. Esto es falso porque no se ha hecho. Eso no es debatible, ni está en lo penal, ni hay muchas discrepancias, ni es técnico. Y, por último, filtrar un audio cortado, ¿eso qué es? Que solo hace el Gobierno, porque lo tiene Adif, es con la central de Atocha y a los medios de comunicación. Pongo estos ejemplos. Eso no es una responsabilidad penal, ni estamos mezclando con el juez ni nada. Eso es una responsabilidad política de los gobernantes a la ciudadanía de haber intentado tapar ese accidente. Y eso también se tiene que depurar en esta comisión de investigación. Y esas causas de por qué esas prisas, eso no convierte ya, yo lo repito, ni al señor Blanco, ni a la señora Ana Pastor, ni al secretario de Infraestructuras en responsable de un homicidio imprudente o de nada, en absoluto. Lo que tiene que ver esta comisión, porque también son causas del accidente, es ¿por qué de esas prisas? ¿Por qué ese cambio de proyecto? ¿Por qué es el área de negocio el que dices que ahí se desconecta un sistema de seguridad porque hay retrasos? Eso no tiene una responsabilidad penal, pero indica un funcionamiento de la Administración. ¿Por qué no se transpone la directiva europea del 2004, sancionan a España, le obligan a crear la Agencia de Seguridad Ferroviaria para que vele por el cumplimiento de la normativa de seguridad? ¿Y qué casualidad? ¿Saben quién era el director de la línea Ourense-Santiago? Carlos Díez Arroyo. El director de la obra y de la línea era Carlos Díez Arroyo. ¿Saben a quién nombró el Gobierno presidente de la Agencia de Seguridad Ferroviaria en España? A Carlos Díez Arroyo. Eso es lo que hay que preguntarse aquí. Que resulta que el responsable de la línea, el que firma el cambio del proyecto y rebaja la seguridad, Europa nos sanciona porque no tenemos un organismo que vele por la seguridad independiente y le ponemos de director. Y al director general de Ferrocarriles, Manuel Niño, le ponemos de presidente. Toma ya. Y podría seguir porque me lo sé de memoria. Es que aquí se ha premiado a los posibles responsables del accidente. No responsables del accidente, me refiero de esa gestión y de que hay cosas ahí. Entonces, eso es lo que hay que ver. No confundirlo con el tema penal, que nosotros somos los primeros en no confundirlo ni irnos mucho a lo técnico. Es más, estas mentiras, estas ocultaciones, porque que se diga que colaborar con la justicia, Ana Pastor nos lo promete, señor Delgado, y usted está en la comparecencia. Y los autos, no nosotros, los autos de los jueces señalan que no entregan la documentación. Eso es una responsabilidad política. Claro, así tarda. Si resulta que hay papeles que aparecen 4 años después, ustedes juegan con eso, con que salga el caso dentro de 10 años. Y estén los responsables técnicos y políticos en su casa o jubilados, claro. Es muy fácil jugar con lo judicial cuando no se colabora y aparecen papeles 4 años después. ¿Por qué no se entregan los papeles, señor Delgado? ¿Eso de quién es responsabilidad? ¿Del juez? En otros casos mandan a la Guardia Civil, en este no mandan a la Guardia Civil, que es lo que tienen que haber hecho el primer día, a Adif, a requisar todo. Eso es lo que hay que depurar aquí también, porque eso es la causa del accidente y luego de la gestión posterior, que creo que estaba en los objetivos también de esta comisión. Muchas gracias, señor Domínguez. Bien. Yo dar las gracias y perdone a veces si tengo algo de vehemencia, pero son 5 años de lucha, hemos perdido mucho y bueno, pues cuesta a veces, pues bueno. Yo diría que al contrario, atendiendo que es usted el representante de una asociación de víctimas, su tono ha sido muy adecuado. Bien, entonces pasaríamos, si es posible, a la siguiente comparecencia, porque de hecho está programada por un cuarto de hora, pero el hecho de que falten 2 grupos hace que ganemos tiempo involuntariamente. Vamos, entonces haríamos eso, miraríamos a ver si encontramos la compareciente y suspenderíamos 5 minutos. Si no la encontramos, es a las 12, ¿de acuerdo?